Entramos en la recta final de este Más que Contar y lo hacemos con sonrisas. Estos chavales no son modelos, estas fotografías son fruto de su espontaneidad. Era precisamente lo que buscaban los creadores de esta exposición, Sonrisas para tiempos difíciles. Pueden verla en el Ágora de A Coruña hasta el 21 de abril. Pues no son modelos, son chavales de secundaria de un instituto coruñés, del Instituto Agra do Orzán. Reflejan las emociones de adolescentes que están en un momento difícil, lo vamos a decir, o que no lo están pasando precisamente bien. Eso fue lo que percibió uno de sus profesores y lo que después le trasladó a un fotógrafo. Juan Carlos Freire, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Juan noches. Carlos es el profesor, el fotógrafo Luis Gago, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Juan Carlos, ¿qué te da a ti con tus años de experiencia como profesor? Se te enciende una bombillita al ver a tus chavales, ¿no? Precisamente a los chavales del centro. ¿Qué percibes tú? Bueno, esto ya fue anterior. Esto surgió de una mala noticia hace unos 3 años y pico, cuando todavía no estaba en ese instituto, ¿no? Y yo no daba clase a niños tan jóvenes. Y entonces en el coche iba escuchando la radio y dieron una información sobre las cifras de la pobreza en España, en lo más álgido de la crisis, ¿no? Que han abundado. Claro. Y abundan. Entonces yo estaba pues apesadumbrado, estaba muy triste, fastidiado. Entonces llegué al instituto y bueno, lo comenté con un compañero y tal. Estábamos allí incluso antes de entrar en las aulas. Entonces aparecieron los niños por allí y yo los estuve observando durante todo el día, pues en el aula, por los pasillos, en el patio y tal. Y vi que, bueno, eran niños muy jóvenes que sonreían. Y aquello, en cierto modo, me alegró un poco después de las cifras terribles que había escuchado, ¿no? Y ahí fue cuando se me un poquito el foco, ¿no? Y dije yo, bueno, esto se podía hacer algo, ¿no? Porque esos niños sonríen a pesar de las dificultades y, bueno, esto podía servir como estímulo, como atenuante, como algo para que pudiéramos hacer un proyecto sobre... Dije, bueno, pues vamos a intentar hacer una serie de fotografías, de retratos. Yo lo pensé. Ya lo visualizaste. Claro, para contrarrestar un poco esa parte negativa, ¿no? Ellos son chavales de primero y segundo de ESO. Son muchos, hay que decirlo, pero ¿nos puedes decir un poco quiénes son? ¿Cómo son ellos? Los de ahora. Bueno, son chavalitos, bueno, que en el Agra de Orzán es un centro que está en el barrio más multicultural ¿no? de La Coruña. Y en concreto, en el instituto hay 19 nacionalidades distintas, ¿no? De niños diferentes y tal. Entonces eso a mí me pareció muy curioso, muy interesante. Sí. Yo no quiero hablar en concreto de ellos, me refiero. Nosotros le pedimos las sonrisas prestadas a ellos. O sea, no era un proyecto sobre ellos en concreto, sino en general, ¿no? Sobre las cifras de la pobreza y todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo con Luis estaba viajando por el mundo delante, os comentaré ayer ahora. Sí. Y entonces cuando volvió le conté lo que yo tenía pensado y a él le pareció estupendo y captó un poco lo que me gustaría a mí. Yo no tengo ni idea, me gusta la fotografía, pero técnicamente no. Y entonces, al año pasado fue cuando llevamos este proyecto, lo pudimos realizar, ¿no? Definitivamente. Se unen dos mentes. Ahí entra Luis Gago y ves claramente que las fotos tienen que ser retratos, blanco y negro. Háblanos un poco de ellas porque además las estamos viendo. Sí, bueno, en la fotografía clásica de retratos en blanco y negro, por general, casi todos los niños que salen pues están serios o incluso con expresión triste. Sí. Entonces nosotros pensamos en darle la vuelta a la situación. Vamos a retratar a niños sonriendo, ¿no? con una expresión optimista, positiva. Bueno, la razón de que sea en blanco y negro es porque normalmente en la fotografía de retrato es mucho más fácil ver la personalidad de la persona retratada cuando es en blanco y negro. Es mucho más fácil llegar a la mirada, llegar incluso al interior. Porque a veces los colores distraen un poco. Los colores están muy bien para paisajes y demás, pero bueno, cuando queremos ver cómo es el interior de una persona, muy puro, ¿no? Sí, es casi como algo trascendental, ¿no? Que se llega más fácil cuando es en blanco y negro. Por lo menos es lo que pensamos, ¿no? Claro, y diré yo eso de, pues ponte ahí, tú que eres un adolescente y sonríe, pero el que se mezcla con adolescentes, esto es... Y no solo adolescentes, tela marinera. Estas sonrisas, ¿cómo se consiguen, Luis? Porque entiendo que esto ya va, no sé si entra en un terreno de psicología, de colega.
¿Cómo fue tu Sí, trato con ellos? Bueno, yo antes de ni siquiera llevar la cámara al colegio, pues estuve yendo por allí varios días Sí. para conocer a los chavales y que me conocieran también a mí. O sea, lo primero es generar confianza, ¿no? Si yo soy de la opinión que hay que dar antes de recibir. Entonces yo primero les estuve hablando a los chavales de mi historia personal, les enseñé fotos de otros niños del mundo, que tienen su edad, para que vieran cómo se vive en otras partes del mundo. Entonces, bueno, les causó curiosidad, también pues era algo novedoso, ¿no? Que les rompía la rutina diaria. Y bueno, pues empecé a romper un poquito el hielo, ¿no? de esta manera. Luego también pues les conté pues, mi vida con mis altos y mis bajos, ¿no? Entonces también al abrirme un poco hacia ellos, ellos también vieron que podían abrirse ante mí. Entonces claro, con el paso de los días fue cuando luego ya pues en el estudio improvisado que montamos en una de las aulas. En el propio centro, ¿no? En el propio centro, sí, allí de una manera, claro, low cost, ¿no? Pero montamos un estudio como pudimos y entonces fui haciendo pasar a los chavales una vez que ya nos habíamos conocido. Aparte, bueno, vinieron en grupos de 4 o 5, no los hice pasar tampoco de forma individual para que no fuera tan... Claro, tan intimidatorio, exacto, ¿no? Que no tuvieran miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues bajaban entre amigos, contribuyó también que se estaban perdiendo horas de clase, ¿no? Con lo que siempre ayuda a... Yo aún consigo entablarlo de manera situarme en esa positiva. época y me parece que debe ser interesante. Clase, Pero ¿no? más allá de eso, Juan Carlos, yo le veo a este proyecto también para los propios protagonistas mucho de enriquecedor, ¿no? Aprender cómo se llega a conseguir este resultado en un proyecto, qué dicen ellos, de cómo ha quedado. Los niños. Sí. A los niños están encantados. O sea, bueno, para ellos estar allí con Luis, haciendo las fotos, bueno, se lo pasaban bien, aparte de lo que decía Luis, perdían clase. Y luego, bueno, todo lo que es el proceso, al final de curso, pues esto se hizo en el colegio, en el instituto, el año pasado. O sea, la exposición fue este año, pero al final de curso se hizo una especie de fiesta, pusimos el vídeo, enseñamos las fotos, le regalamos una foto de cada niño a cada uno, ¿no? Y estaban encantadísimos. Y les prometimos que, bueno, el año siguiente teníamos ya pensado hacerlo en el Ágora, porque nos había gustado a los editores del Ágora y dijimos, pues lo podemos hacer aquí. Y entonces, bueno, muy bien, realmente muy bien. Hombre, yo he comentado con Luis algunas veces, por ejemplo, en que había un pequeño riesgo de que el proyecto fuese tildado un poco de buenismo, ¿no? Digamos, ¿no? Y algo cursi, ¿no? Los niños sonriendo y tal. Y lo que nos gustaría decir es que tiene una crítica, un trasfondo social de denuncia importante, ¿no? Que es la segunda parte, digamos, la parte artística y luego la parte de... Claro, yo creo que como los más jóvenes también portadores de lo que se está viviendo en la sociedad, ¿no? Claro, y lo que seguimos viendo, ¿no? Las cifras de la OCDE, por ejemplo, de ayer... 23%. Fíjate, es que es tremendo, ¿no? De Uno de cada jóvenes, 3 niños en España vive bajo el de umbral de la niños pobreza, en ¿no? riesgo de Exclusión pobreza social, ¿no? y Sí. exclusión. Entonces, no, bueno, Luis va a tener que seguir haciendo muchas fotos durante mucho tiempo, ¿no? Por desgracia, ¿no? Y Luis, bueno, ¿te quedas con algún momento en concreto de esas sesiones de fotos, con alguna reacción de algún chaval, con algún tejemaneje que tuvieses que hacer para ganarte alguno? Sí, bueno, claro, cada chaval es diferente, ¿no? Entonces, pues hay que intentar empatizar con ellos de forma también distinta, ¿no? Sí. Pues yo intentaba retrotraerme a cuando yo tenía su edad, ¿no? Pues qué es lo que me gustaba o si estuviera en esa situación, qué es lo que me gustaría que me dijeran, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, con uno de los chavales sí que decía, bueno, menos mal que tengo que bajar ahora porque es que hay unos gitanos que quieren pegarme, ¿no? Y entonces, claro, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo escapas de los gitanos? Entonces él me contaba todos los trucos que tenía para escapar cada día de ellos cuando se metían problemas y demás, Claro. ¿no? Entonces, bueno, pues Se cosas dejaba, así, se ¿no? dejaba Sí, ahí, sí. ¿no? Y entiendo que sorprendidísimos con las historias de chavales de todo el mundo que tú les acercabas, de tus experiencias como fotógrafo, ¿no? Sí, claro, yo sobre todo lo que quería que vieran es que, pues, aunque muchos de estos niños tienen una situación difícil, ¿no? en sus casas o en el colegio y demás, pues que hay otros niños que tienen unas situaciones completamente Mucho peor, diferentes ¿no? y que, claro, que a Sí. lo mejor ni siquiera caían en eso, ¿no? Pues entonces les estuve contando historias de niños que conocí en la India, en Asia, en Sudamérica, y entonces, claro, les llamó mucho la atención otras formas de vida completamente diferentes y muchas cosas que dan por supuesta y que los niños de otros países pues ni siquiera tienen, ¿no? Entonces, sí, para ellos yo creo que se les abrió mucho la mente, incluso hicieron un montón de preguntas, tenían mucha curiosidad. Claro, la forma de divertirse, abrirse a otras miradas, abrir diferentes ventanas. Juan Carlos, qué gusto un profesor que se implique tanto. ¿Es Bueno, lo que yo- es la experiencia de los años? Yo siempre me meto en jaleos, ¿no? Es muy propio de mí, ¿no? En diferentes ámbitos. Intento comprometer siempre a los chicos, ¿no? Que las clases sean dinámicas, que participen.
intento pues cabrearlos incluso, en fin, porque si no es bien aburrido, Despertar ¿no? su inquietud y Sí. esta forma... Tiene cierto riesgo a veces, pero bueno, a mí eso me gusta, ¿no? Y esta forma, sinceramente, esta unión de las dos mentes en un proyecto fotográfico, desde luego seguro que les ha resultado interesante. Sí, es un viejo profesor y un fotógrafo aventurero que se juntaron para Bueno, hacer entonces una la cosa, mezcla ¿no? perfecta. Sí, sí. Juan Carlos Freire, Luis Gago, a todos ustedes puede ver esta exposición, estas sonrisas para tiempos difíciles, ultra evocador ese título, en el Ágora de A Coruña hasta el 21 de abril, que A Coruña, si no están en A Coruña, pues todo está cerca, en Galicia. Gracias a los dos, enhorabuena Gracias. por vuestro Encantado, proyecto. gracias a ti.